Vamos a dar comienzo a la Semana Cultural, que hoy la apertura lo hace un cadreitano con la presentación del libro Historia Ilustrada de la Escuela en Navarra. Después tendremos una merienda, chocolate, con continuación la Escuela de Jotas de Cadreita nos hará la actuación musical. Así que ahora doy paso a Ana, la bibliotecaria de Cadreita, que es la encargada de hacer la presentación del libro de Guillermo Iriarte. Buenas tardes. No sé si se me oye bien. En un artículo de prensa del pasado 24 de mayo se nos informaba que el Gobierno de Navarra había publicado y presentado un libro sobre la trayectoria de la docencia en la Comunidad Foral de Navarra entre 1828 y 1970. Es una publicación que recoge la vinculación de profesores con alumnado, de métodos educativos, de juegos y castigos de la época, entre otros asuntos, y abarca prácticamente todo el periodo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, desde las últimas Cortes del Reino de Navarra hasta 1970, cuando se promulgó la Ley General de Educación. ¿Y por qué desde esa fecha? Bueno, pues porque las Cortes de Navarra se mantuvieron separadas a pesar de la incorporación de Navarra al Reino de Castilla en 1512, y se convocaron independientemente durante todo el antiguo régimen. No se vieron afectadas por los decretos de nueva planta borbónicos, y las últimas Cortes del Reino de Navarra se celebraron ese año en que empieza el estudio de Guillermo Iriarte. Entre 1828 y 1829 fueron las últimas Cortes de Navarra. A raíz de ahí empieza la investigación de este libro. Únicamente el Reino de Navarra fue el que mantuvo sus fueros e instituciones, incluidas las Cortes, e incluso durante los periodos absolutistas de Fernando VII se siguieron reuniendo, y fue por última vez en 1829. Este libro habla de cómo fueron esos docentes y escolares en toda esa época, valores e ideas de distintas épocas y de distintas generaciones. Y es una obra que ilustra en profundidad un gran patrimonio material, no solo en fotografías, también habla de sus edificios, de las estufas de las escuelas, de los pupitres, y destaca también la labor de los ayuntamientos y de la Diputación Foral de Navarra en la educación, en el tema de la educación. También nos permite hacer un análisis y no perder el recuerdo de cómo fue la educación de nuestros mayores. Está publicado este libro en castellano y también en euskera, que no es poco, porque es una publicación de Gobierno de Navarra bastante importante en cuanto a tamaño, en cuanto al papel que han utilizado y la encuadernación. Es un libro que se convierte en una obra de referencia en la historiografía sobre educación en Navarra. Fue publicado en castellano y en euskera, que no es poco. ¿Y qué decir de Guillermo Iriarte Aranaz? Pues según mi información, la información que aparece en las fuentes es que nació en Pamplona en 1948, fue maestro de primaria de primera enseñanza, que se decía entonces, entre 1968 y 1986. De 1986 a 2011 ha trabajado como orientador escolar en el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra, docente en diversas localidades navarras y en la provincia de Barcelona, diplomado en Pedagogía Terapéutica y especialista en perturbaciones del lenguaje y audición, algo que ahora está tan de moda. Bueno, pues él ya ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en todo esto, y es licenciado además en Psicología, con lo cual sabe de lo que habla. Ha dedicado muchísimos años, los últimos años sobre todo, a escribir artículos y conferencias, a dar conferencias, así como a recopilar colecciones etnográficas y manualistas. Y recientemente ha publicado también el que aparece en la diapositiva, el libro de la Escuela
y Los maestros de ayer en Cadereyta, que también estuvo presentado aquí anteriormente. Con todos ustedes, Guillermo Iriarte, pero antes quería dedicar unas palabras de Gabriel Celaya. Yo tiro también para casa y para la poesía, y van dedicadas a Guillermo porque seguramente luego él ya tiene sus palabras, ¿no? Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Esos son los maestros y educar. Guillermo Iriarte. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Ayuntamiento la deferencia que ha tenido en invitarme a presentar mi libro, así como a Ana por su maravillosa presentación, y a todos vosotros y vosotras por estar aquí presente conmigo. Este libro es, como veis, bueno, voy a estructurar mi presentación en 2 partes. En primer lugar, os voy a hacer una visión global de lo que es el libro, aunque ya Ana ya ha hecho bastantes comentarios. Y en segundo lugar, he extraído del libro una serie de temas que a mi juicio, os puede interesar. Por ejemplo, la mujer en la historia de la educación en Navarra, ¿cómo lo enfoco en mi libro? Es el tema pues candente en estos tiempos. Frases en torno a la escuela y sus maestros. Pues, por ejemplo, pues al maestro reverencia, aprovecha su experiencia, pasan más hambre con maestro escuela, la letra con sangrienta. Todo esto son obviedades, pero que yo explicaré un poco el origen. En tercer lugar, cómo eran los edificios escolares antiguamente, cuándo empezaron a construirse, quién los financió, cómo eran las condiciones higiénicas y de salubridad, etcétera, etcétera. El cuarto tema es sobre la asistencia a las escuelas, que durante parte del libro el 40% del alumnado no venía a las escuelas, y pongo el motivo y las medidas. Y por último, esto no aparece en mi libro, pero pues si queréis hacer algún debate, es de los antiguos materiales que se llama ahora escuela analógica, que es nuestra escuela, con la enciclopedia, el lápiz, la cartera, los libros, a una escuela tecnológica, que es en la actualidad lo que estamos viviendo. De todas formas, ahora que veo a Julián Burgaleta, quiero decirle que no me va a pasar como me pasó en los jubilados, que se pasó el chocolate. Entonces, he traído un cronómetro, que es la frase de Aristóteles, que significa primum vivere deinde filosofare. Significa que primero es vivir y después filosofar, pero en el términos de Cadereyta, primero, aquí y ahora, va a ser el chocolate con pastas para vivir, y después ya habrá tiempo para hablar y filosofar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en cuanto empiece, tengamos percepción de ese humeante del chocolate, se cierra el chiringuito, ¿vale? Ahí, vete pasando la primera. Mira, esta sería una escuela analógica, que es el museo que yo tengo aquí en la calle Jiménez de Rada, que cuando paséis por ahí podéis visitarlo. Y déjate de hablar, a lo que estás, sí, vete pasando. Y esta sería una escuela analógica que se basa pues en el ordenador y en la pantalla interactiva. Yo prefiero la otra. Bueno, empezamos por el principio. Voy a hacer la presentación. Este libro, el principio, este libro es la continuación de aquel que os presenté hace 6 años, el de Cadereyta.
salvando las distancias. Uno lo enfoco a nivel más de pueblo local y el otro a nivel provincial. Claro, uno me ha costado año y medio y el otro 20. Bien, tal y como indico en mi prólogo, el libro La historia ilustrada de la escuela en Navarra es una contribución a la escuela y a los maestros aquí en Navarra y abarca desde finales del antiguo régimen, como ha dicho Ana, hasta los albores de la democracia. Es decir, el marco temporal sería de 1828, últimas Cortes del Reino de Navarra, hasta la muerte de Franco. Vamos a ver, 1975. A mi juicio, estos 200 años que abarca el libro son más que suficientes para conocer los avances, los retrocesos y los estancamientos de la educación en nuestra comunidad. Es cierto que en el libro, cuando lo leáis, hay aspectos comunes a otras provincias, a Logroño, Zaragoza, Vitoria, relativos pues, a edificios escolares, los mismos libros, legislación, pero no es menos cierto que Navarra, por su condición de foral y debido a ese cupo económico que hemos mantenido, nos permitió desmarcarse en algunos aspectos de la política del Estado. Por eso este libro lo he remarcado desde la singularidad foral de Navarra. En otro orden de cosas, también quiero comentar, y ya Ana me condiciona, y decirle que este libro no trata de profundizar en la educación de Navarra en los aspectos técnicos, científicos, sociales y políticos, porque ya hay personas, ya hay libros, ya hay investigaciones que me eximen de esta tarea. La idea del libro es una cosa más global, más humana, más de hablar de los vaivenes que siguieron los maestros y maestras. Es decir, que este libro no solamente habla de la intrahistoria de la escuela y los maestros, sino también de personas, de valores, de ideas y de pequeñas cosas, pues del catecismo, de la enciclopedia, de la estufa, de cantidad de cosas que recordáis de vuestro pasado. En el libro trato de responder a una serie de preguntas que me hacían gente que venían a visitar mi museo. Por ejemplo, ¿cómo eran los edificios escolares? ¿Qué sistema de premios y castigos tenían? ¿Qué material llevaban los críos a la escuela? ¿Qué había en las escuelas? ¿Qué relación tenían los maestros con el ayuntamiento, con la educación foral? Todos estos temas, en mayor o menor profundidad, trato de responder en el libro. El libro lo he estructurado en 5 partes. La primera parte habla de la educación en Navarra en el siglo XIX, ¿verdad? Y en primer lugar, remarco de una manera importante un reglamento de escuelas que mandó el virrey, cuando todavía éramos reino, a la Junta Superior de Educación, que ahora se llama el Consejo Escolar de Navarra. Bueno, es un artículo, un reglamento que unificaba las escuelas que estaban dispersas en Navarra, sentaba las bases de la educación en Navarra, y en algunos de sus artículos eran muy superiores al resto de las provincias. Por ejemplo, en cualquier provincia de España, la asistencia a la escuela era desde los 6 a los 9 años. En Navarra, debido al Reino de Navarra, era de los 5 a los 12. En las demás escuelas, ojo lo que voy a decir, en las demás provincias no había escuela de niñas. Las primeras escuelas de niñas públicas, estoy hablando, no privadas, fueron en Navarra. Las hicieron las Cortes de Navarra, en poblaciones superiores a 150 habitantes. Y en tercer lugar, otra cosa importante es que exigían a los maestros título y a las maestras. Pero después de ser un reino, pasamos a una provincia. Y en aquella época, a mi juicio, los políticos que había sí eran inteligentes, funcionales, prácticos. Los de ahora, pues hay algunos, pero la mayoría brillan por su ausencia, porque defendían Navarra y consiguieron de Isabel II, o mejor dicho, de su madre, doña María Cristina, hacer la ley pasionada del 41, que nos permitían recopilar los impuestos y a saber, a través de ese cupo foral, pudimos desmarcarlos del Estado. Por ejemplo, en el tema de las carreteras,
Todo el mundo habéis oído hablar que las carreteras de Navarra antes eran las mejores de España. Y también en el tema educativo también teníamos nuestra competencia. Os voy a poner 3 ejemplos. La segunda normal de maestros, que se llama Escuela Universitaria, fue la de Navarra. La primera fue la de Madrid. La primera normal de Navarra, de todo el Estado, lo hicieron en 1847 en Pamplona. Fijaros que ahora hablando de Cataluña, pues ahí no tenían ni escuelas normales. Las niñas pues estarían haciendo botifarra en aquella época porque no tenían escuela. Bueno, este es el segundo lugar. Y también quiero decir en este capítulo que esto permitió que Navarra tuviese un elenco de maestros y maestras con la suficiente titulación para dar respuesta a la cantidad de escuelas que iba generando la Diputación de Navarra. Porque en 1845 había 300 escuelas y en el 68 700. Aquí en el libro, a nivel de Navarra, de Cadereyta, vais a encontrar, por ejemplo, qué libros llevaban los niños de Cadereyta a la escuela. Vais a encontrar un plano grande de la escuela de niños que era en la primera planta del Ayuntamiento Viejo, pues un plano donde estaban puestos los enseres, las sillas, muy bonito. Y también el título, mejor dicho, que hizo doña Teresa Ratón, que fue una maestra que estuvo aquí 40 años y que dejó descendencia. Por ejemplo, es la abuela de la Blanquita o la bisabuela de Jesús de los Muro García Muro. Pues eso también lo vais a ver. En esta época, en Cadereyta, bueno, hay una época de bonanza económica que con la desamortización de Mendizábal, la duquesa compró más de 3.000 robadas todo el soto de Alfaro, a la parroquia de Alfaro. Y como negativa sería la gran invasión del cólera, que en 1845 fueron afectados 90 cadereytanos y 37 murieron, eso es importante. Y después el incendio que devastó 2/3 partes del pueblo, que también habla en el primer libro. El segundo capítulo habla de 1900 a 1930. Este capítulo se le llama el capítulo de la cultura de plata de España. ¿Por qué llaman el capítulo de la cultura de plata? Porque en España hubo una cantidad de artistas, pintores, escultores, intelectuales y por supuesto escritores, la generación del 98, como Azorín, Pío Baroja, Unamuno, etcétera, etcétera, que cambiaron la sociedad y también se cambió la escuela. Es decir, de una escuela antigua, arcaica, decimonónica del siglo XIX, pues se pasó a una escuela más amplia, más diversa, más plural. De una escuela del siglo XIX que le llamaban la escuela de las 4 R's, porque en la escuela solamente se hacía leer, escribir, contar y rezar, a una escuela con más asignaturas, pues por ejemplo, la gimnasia, la economía doméstica, el canto, etcétera, etcétera. En este periodo también, hablo del libro, hubo 2 corrientes pedagógicas que hicieron pues cambiar la escuela, que es el Instituto de Libre Enseñanza y la Escuela Nueva. Son movimientos pedagógicos reformistas que ya estaban en otros países de nuestro entorno. Entonces, ¿qué hizo la Diputación? También aquí fueron inteligentes y lo que hicieron es establecer medidas pedagógicas, medidas sociales, medidas administrativas para adecuar Navarra a las nuevas corrientes que venían del exterior. Por ejemplo, ¿qué medidas pedagógicas? Pues para mí el máximo exponente, que fue una maravilla, las escuelas de San Francisco. Si ves a Pamplona, esas escuelas se hicieron en 1905 y eso significó la graduación de la enseñanza. En los pueblos y en todas las ciudades había una escuela de chicos y otra de chicas. Bueno, pues a raíz del 1905 ya había grado primero, grado segundo, etcétera, etcétera. Otra cosa que hicieron es potenciar las escuelas al aire libre, donde en la calle se aprendía a contar, a leer, la gramática, y pusieron como inauguración las escuelas del Ave María,
del padre Manjón, eso también era importante. Crearon el Día del Árbol, etcétera, etcétera. Otras medidas, las sociales, también hizo el gobierno de Navarra unas medidas que eran complementarias a la escuela. Pusieron por primera vez las colonias escolares, que fue en la Uzama, en 1913. Después vinieron las de Fuenterrabía y las de Zudaire, pero la primera la puso el gobierno de Navarra. La primera cantina escolar o comedor fue en las escuelas de San Francisco. Y para finalizar, las medidas administrativas, que lo que hicieron es suprimir los exámenes. Antes iba el alcalde, el alguacil y tal, y se examinaban a los chicos. Eso, y muchos no sabían ni leer. Bueno, pues eso ya quitaron los exámenes. Y otra de las cosas negativas aquí del gobierno de Navarra es que en 1901 se pagaron, digamos, a los maestros, que antes se cobraba de los ayuntamientos, y lo incluyeron en los presupuestos generales. Se pagó en Navarra, por la problemática que tenía con el Estado, la avanzada, etcétera, etcétera, no cobraron los maestros del Estado hasta 1919, y eso originó que cobraban menos que el Estado, y se marchaban a Vitoria, Logroño y Zaragoza cantidad de maestros de Navarra. Eso fue solamente lo más negativo. En esta época también habló de la dictadura del Primo de Rivera, que como todos los sistemas políticos hay cosas buenas y malas. Aquí lo más negativo es la pérdida de la libertad, pero lo más positivo fue que se empezó a construir edificios escolares, porque hasta ahora las escuelas eran cuadras o los últimos pisos del pueblo, ¿eh? Y también otra cosa que hizo en esta época del Primo de Rivera por primera vez es potenciar la exaltación de valores patrióticos. Por ejemplo, a partir de esta fecha, 1923, las escuelas se llamaban escuelas nacionales. Se puso por obligación la bandera de España en las escuelas, el escudo, se cantaron el himno nacional, etcétera, etcétera. Es decir, exaltación de los valores patrióticos. La tercera parte, y voy continuando, hablo de la República y de la Guerra Civil. El proceso educativo que se vivió en esta época, explico el cambio tan drástico que hubo de una enseñanza autoritaria, ¿verdad?, de Primo de Rivera, a una escuela más laica, una escuela moderna, una escuela coeducadora, una escuela profundamente social y una escuela igualitaria, entonces explico esa igualdad entre los hombres y las mujeres, y sobre todo recalco los dos fenómenos que hubo en el primer bienio de la República, que es quitar la religión, que se llama el laicismo, y la coeducación entre chicos y chicas. En respecto al laicismo, hubo serios problemas en Navarra y hubo cantidad de manifestaciones que hubo en los pueblos, sobre todo Milagro, Valtierra, sobre todo Tudela. En Tudela hubo cantidad de manifestaciones porque la Compañía de Jesús la expulsaron de Navarra, los jesuitas, y quitaron los crucifijos de las escuelas. Eso también, y también hablo del comportamiento que tuvieron los ayuntamientos, los maestros y los alumnos durante la Guerra Civil. En esta época, también hablo en el libro, se crearon las primeras escastolas. Hablo de la llegada de Federico García Lorca a Navarra, muy importante. Efectivamente, estuvo en Tudela, en Estella y en Pamplona, y cuando llegó a Estella con, ¿cómo se llamaba? Con las barracas, la barraca, pues recibió por parte del sector carlista pues una buena pedrea. Eso lo hice desde Argentina, Bueno. Y también hablo, pues, digamos, de la coeducación de los chicos y la chica. Este es el tercer capítulo. Con respecto a Ana Cadrita, os diré que tanto Benito García como Benito Urbaleta como Canuto García potenciaron la enseñanza, y hay que reconocer, porque gestionaron las nuevas escuelas, las escuelas rosas, y trajeron de golpe y porrazo
3 maestros. Antes había un maestro y una maestra. Pues aparte de eso, trajeron a doña Ciriaca, doña Victoria y don José Barceló. O sea, que ahí se potenció en la cultura en esta época. El cuarto capítulo hablo del proceso evolutivo que siguió la enseñanza durante el franquismo. Hombre, para lo que se llama la enseñanza, pues es una etapa, para los maestros, una etapa gris, porque se perdió la libertad y fue un retroceso cultural. Se siguieron depurando los maestros y las ideas, y en las escuelas se impartía a rajatabla las ideas religiosas y patrióticas, y siendo la religión y la patria los dos ejes vertebradores, digamos, de la enseñanza. También hablo en este capítulo del franquismo de mis vivencias como maestro y alumnos. Pues hablo lo típico de cómo fue la leche en polvo de los americanos en Navarra, el domo, los cuadernos, la estufa, todo esto también os hablo. Y también hablo de las cosas buenas que hubo en esta época, porque la Diputación, siempre la Diputación, pasando la primera fase del franquismo, en esa etapa burda y zafia que decía Antonio Machado, pues ya en la segunda etapa, hacia los años 50, la Junta Superior de Educación con el Gobierno de Navarra, que no era Gobierno de Navarra, sino Diputación Foral, hizo cantidad de cosas. Por ejemplo, todas las construcciones escolares que había empezado Primo de Rivera, que habían continuado en la República, pero que no lo terminaron durante el franquismo, los pueblos más recónditos del Baztán, de Estella y tal, tuvieron su edificio escolar, Escuela Nacional. Eso es una cosa importante. Otra cosa importante que hizo durante el franquismo es las escuelas de temporada. Debido a la infraestructura de Navarra, pues había cantidad de chicos que vivían en caseríos, que no podían ir a la escuela, y crearon 67 escuelas de temporada. ¿Por qué se llama de temporada? Porque empezaban en noviembre y finalizaban en abril. Aquí de temporada tenemos cerca la de Milagro, la Areja, la de la estación de Caparroso y el Bocal, en colaboración con la Confederación Hidrográfica de Ebra. Eso se llama escuela de temporada. Hicieron escuelas hogar en esta época. En Tudela hicieron las escuelas protegidas de Santa Ana para problemas alumnos de conducta. Se hizo una escuela para sordos, que no había en toda España. ¿Y esto qué consiguió? Pues consiguieron que por primera vez en la historia, solamente dejaban de ir a las escuelas un 1%, y el fracaso escolar se bajó al 0,68%. O sea, son cosas positivas y negativas que hay que reconocer. También, por ejemplo, ¿por qué se redujo tanto el absentismo escolar? Porque el Gobierno de Navarra, la Diputación, estableció un reglamento que lo llevó a rajatabla, con multas a los padres que dejaban de ir sus hijos a la escuela. Aquí en Cadreta, para ponerle un ejemplo, pues la primera junta local tuvieron los problemas cuando iban a denunciar con un duro las 5 faltas de su hijo. Entonces acordaron que los alumnos mayores fuesen en la época de la trilla, de esclarecer, del tomate, los dejaban ir después del recreo. Y a las chicas a llevar la comida a casa. Entonces, esta junta local, pues voy a lanzar una flecha a su favor, y la componían los siguientes. El alcalde era José María Pascual, pero delegó en el concejal Valentín Eza. Por parte de la enseñanza fueron don Hermenegildo y la Madre Superiora de las Concepcionistas, que no habían llegado todavía a la del Sagrado Corazón. Por parte, el presidente era don Rafael García, creo que era el médico. Y por parte de los padres era Valentín Eza y Carmen Osta. Esto era la primera junta superior después del franquismo, que tuvieron que apechugar de Lorindo. Y el quinto capítulo, ya termino, el quinto capítulo, el libro, ¿verdad? Se llama Vidas Maestras. Ahí hablan 13 maestros, ¿verdad? Y maestras que exponen sus vivencias, sus andanzas,
toda la experiencia que cogieron en las escuelas durante cantidad de años. Muchos me preguntan por qué hay 13, que es mal número. Y yo le digo que a lo mejor no son todos los que están, ni están todos los que son, pero solamente están los que me dieron permiso para publicarlo. Y os explicaré que hice 80 entrevistas a maestros y maestras que el 95% ya están muertos. Eso empieza hace 40 años. Y un fallo que tuve es no grabarlo, porque sería interesante tenerlos aquí, los testimonios, pero sí recopilé y tengo recopilado todo lo que me decían. Y claro, abuela pluma, os voy a decir que para unos de estos maestros, la guerra, el alzamiento nacional, pues fue una liberación para ellos, porque consiguieron las dos ideas fundamentales en su vida, que es la religión en las aulas y la unidad de la patria. Para otros, los otros, ¿verdad? Pues consiguieron, fue negativo, porque dejaron sus libertades y sus ideas, y fueron víctimas propiciatorias de los sublevados, ¿verdad? Para la mayoría de estos 80 maestros, cuando yo les hablaba de democracia, igualdad de género, el Parlamento, equidad, discriminación, etcétera, etcétera, pues lo cogieron con enorme satisfacción y me decían, joder, es que en un mundo de hoy no podemos vivir sin estos conceptos de la democracia, para el desarrollo personal y social del individuo, es fundamental. Fue una sorpresa grata. Pero ojo, para todos, para los 80s, me reivindicaban que debían de incluirse en las escuelas todos los valores relacionados con la cultura del esfuerzo, como es la educación de la voluntad, como es la perseverancia, como es el trabajo y como es el respeto a las personas mayores y a los maestros y maestras. Esta es la introducción del libro. Ahora vamos a hablar, sí, del primer tema aquí. La mujer en la historia de la educación en Navarra. Bueno, recapitulando lo que ha dicho Ana y yo, hemos dicho que Navarra, tanto cuando era un reino como cuando pasó a una provincia, la educación de las mujeres estaba muy por encima, digamos, del resto de las provincias del Estado, que ahí gobernaba Isabel II. ¿Esto qué significa? Que la igualdad de las mujeres estaba en nuestra provincia por encima del resto. No, no hay que confundir la educación de la mujer con la igualdad, porque la educación de la mujer y de los niños tenía una educación diferenciada con respecto a los chicos. Era una educación dirigida a la feminidad, al matrimonio y a la mujer virtuosa. Entonces, también había discriminación, claro, a las maestras, por ejemplo, vete pasando, si veis, bueno, pasa, aquí en las maestras, cuando iban a trabajar, cobraban la mitad del maestro, tampoco hay derecho, la mitad, hasta 1883, que el Estado pone un precio para todas ellas, que es de 625, no llega ni a 3 euros. Entonces, y también pasa, también, esto me lo dio una catedrática de la Universidad de Navarra, de la Escuela de Magisterio, para que lo incluyera en el libro. No lo he incluido, voy a explicar por qué. Bueno, si hay algún maestro o una maestra por aquí, saben perfectamente que antes, para ir a un pueblo, no hacía falta estar los primeros en la lista, sino que ibas si el alcalde te elegía. Si el alcalde y el ayuntamiento te designaba, eras el primero. A mí me pasó lo mismo. Cuando vine a Cabrita, que Francisco se fue a la mili y me dejó en la plaza, pues había otros más cerca, pero, oye, Pedro García me llamó y dice, ¿quién está en Cabrita? Pues en Cabrita. Pero en aquella época era diferente. Pero cuando ibas una mujer, ya
les miraba más con lupa. El hombre ya podía estar si el ayuntamiento le elegía, pero la mujer parece que tenía lupa. Y este contrato no lo he puesto, ahora lo leeré, porque en Navarra estaba el Consejo de Educación, aquí, y en Navarra se llama Junta Local de Educación. Y a mí me parece un pelín fuerte. O sea, dice, cuando una maestra iba a un ayuntamiento, se comprometía a no casarse, a no andar en compañía de hombres, a no abandonar la ciudad sin permiso del presidente, a no fumar cigarrillo, a no beber cerveza, a no viajar en coche o automóvil, a mantener limpia la escuela, a no usar polvos, pero faciales, y a no pintarse los labios. A mí no lo he puesto en el libro, no está en el libro porque me pareció un pelín, no sé. No lo he puesto porque no lo encontré en ningún ayuntamiento, porque fui desde Vera hasta Corte, la práctica totalidad de los ayuntamientos, y no vi este contrato, por eso no lo he puesto. Pasamos. Bueno, aquí voy a leer una cosa. Atención. No sé si leen bien. Resulta, he dicho antes que la educación de la mujer era diferente a la de los hombres. Tenían una educación para ellas exclusivamente. Entonces, yo he copiado de mi libro cómo era la educación en estos 2 siglos. Dice que durante este periodo, si exceptuamos durante la Segunda República, la educación de la mujer tenía como objetivo primordial preparar a las niñas para ser futuras esposas, buenas madres, virtuosas, con valores cristianos y buenos modales, es decir, ser la ama de casa, la dueña del hogar, la reina de la casa. Así veía la sociedad a las mujeres. Si ahora estaría aquí una diputada de Vox de Madrid, hoy diría, cadretanas, menos continental y más calcetar. O lo que es lo mismo, menos cartas y más fregonas, estropajo y tal. Eso lo diría ella, no lo digo yo, Bueno, entonces aquí, como veáis, en las fotografías ya, fijaros, de 1898, ya las chicas ya están con las costuras bordadas pasadas. En la época de la República, en Cortes, también seguimos bordando. Seguimos. Pasa. Bueno, ahora la mujer aparece en la República. Y aquí también os quiero decir que durante este periodo que abarca el libro, hubo diferentes sistemas políticos, de diferente calado político, y todos con mucha desigualdad. Por ejemplo, hubo un reino, hubo una monarquía, hubo la Primera República, hubo otra dictadura, la Segunda República. De todos ellos, la mujer, esa igualdad de hombres y las mujeres, fue en la República cuando se consiguió en teoría, ¿verdad? Es decir, los chicos podían estar con las chicas en la clase, juntos. Luego diré lo que pasó. La mujer podría divorciarse, abortar sin ir a la cárcel, votar, acceder a la vida pública en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó con la República? Que eso no está en ningún libro, no lo comentan. Pues a mi modo de ver, no supieron gestionar ese periodo de concienciación. Es decir, se pasó de una dictadura a una república sin pasos intermedios. Se pasó del blanco al negro sin ver el claroscuro, sin ir pasito a pasito. Imaginaos cualquiera de vosotros o vosotras que el 8 de diciembre de 1931 os vais a la cama y al día siguiente, a las 12 del mediodía, que se aprobó la legislación o la Constitución republicana, aparece lo siguiente: los 60 o 70 robadas que tenéis a renta son vuestras, por arte de Berlioz. Podéis separaros de vuestro marido,
podéis hacer adulterio con el vecino de enfrente. La verdad. No podéis ir a la iglesia si no queréis ir a coger tomates. Podéis cambiaros de nombre. Por ejemplo, aquí, Radio Comunista, se llama Florencio Esparza, Camilo Rota, fueron al gobierno y no quisieron los nombres y se llamaban Libertad 1, Libertad 2 y Libertad 3. O sea, se podía hacer todo esto. Pero, para ser realista, la gente no estaba preparada ni concienciada para asimilar e interiorizar tantos cambios en tan poco tiempo. Y eso es lo que pasó en muchos aspectos en esta etapa republicana. Bien. A lo que estamos. Bien. Bueno. Hablando de coeducación, ya parece que viene el gallinero. Hablando de coeducación, pues se puso por ley la coeducación. Y os voy a decir la verdad. 3 pueblos solamente juntaron los chicos con las chicas. Villafranca, que fue Julia Álvarez, en Viana, y la primera Ikastola, ubicada en Carlos III de Pamplona. Lo demás, los chicos estaban con los chicos y las chicas con las chicas. Por eso quiero decir que hubo cambio en teoría. Vale. ¿Veis? Aquí los chicos, era Modesto Erza, porque don José Barceló se fue a la guerra y le sustituyó. Y aquí está, pues, muchos de estos. Bueno, Leonardo, bueno, pasamos. Esto está en el libro de Carlita. Pasa, esto no quiero hablar. Bueno, también os quiero decir que en aquella época del franquismo, pues los chicos iban diferentes que las chicas en los juegos, en la iglesia, en todas partes. Incluso, por ejemplo, en los libros había libros específicos para chicas y libros específicos para chicas, para chicos. En los libros de chicas se veía siempre a las mujeres sumisas, condescendientes, femeninas, dirigidas al matrimonio. Y el chico, pues, era cristiano, español, con fuerza e inteligente. En los tebeos, pues pasaba lo mismo. El Roberto Alcázar Impedí, el Capitán Trueno, el pequeño luchador que leía Juan José, que está por allá. Bueno, pues esos encarnaban la fuerza, el valor, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos. Bueno, esto no está en el libro, pero lo pongo porque cuando estaba de maestro en Milagro, lo que pasó es que en la escuela de adultos, a las chicas, para que veáis, se aplicaba esta enseñanza. Pasa. Es decir, eran láminas. La primera, pues, arregla tu casa, procura ser feliz, no te quejes, guía de la buena sport, ponte el zapato. Bueno, he cogido uno que lo vamos a comentar. Pasa. Por ejemplo, fijaros, esto lo he conseguido de internet porque fui a Milagro y ya la habían destruido. Pero fijaros, ahora que veo, hombre, a mi amigo Angelito, pues yo me imaginaba en aquella época, pues ahí sentado y con la Rosita, que si ahora es guapa, antes era espectacular, la verdad, y después mañana me va a decir que soy un pelota. No necesito hacerte la pelota, porque por 4 espárragos que me des de Pascua a San Juan, bueno, a lo que vamos, los tiempos han cambiado, y ¿qué es lo que pasa? Pues ahora la Rosita, cuando termina la comida, se viene al Continental y allá lo deja en la siesta o con el zahorro poniendo cangrejos. Bueno, dentro de esta broma, os quiero lanzar una idea importante para mí, que es lo que te puse en el libro, que no podemos juzgar estas ideas, estos acontecimientos, estas cosas del pasado bajo la perspectiva del siglo XXI sin tener una mirada crítica. Sí, hay que tener crítica para potenciar lo bueno y desterrar lo malo, pero crítica comprensiva, de generosidad, relativizando las cosas. Incluso si hay que perdonar, se perdona.
para ser feliz. Así os dirá mañana Emilio Garrido, que es amigo mío, que habla de la felicidad. Pasamos. Mirad, he seleccionado y ya finalizamos este apartado. 3 frases, en el 1584 había escuela solamente la nobleza, claro, ¿verdad? Y leía un libro, la chica se llama La perfecta casada, que hablaba que a la mujer la naturaleza no le hizo buena para la enseñanza de las ciencias, sino para un simple oficio, simple y doméstico. 300 años después, Pilar I de Rivera, la hermana de José Antonio, decía: la mujer nunca descubre nada, le falta destino, desde luego el talante creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Y ya he cogido una tercera, que es la mía, que es de José Saramago, premio Nobel de Literatura, es portugués, que dice: la mujer es el ser que siempre camina 2 pasos por delante y lo ve todo un poco antes. Gracias. Ahora voy a decir unas frases hasta que venga el chocolate. Seguimos. Pasas más hambre, pasas más hambre que un maestro escuela. ¿Quién no ha oído hablar de esto? Pues esto se dice desde tiempo de Maricastañas. Eso se debe a la penuria y la gravedad que pasaban los maestros en aquella época, ¿verdad? ¿Sí? A ver, por favor, los del fondo, los del gallinero. Bueno, déjalo. Que ya gritaré, que para eso... Bueno, estamos diciendo que esto es debido a que los ayuntamientos pagaban a los maestros, y los ayuntamientos en aquella época no tenían la cultura como ahora, una cosa importante. Entonces les pagaban tarde y mal, y para poder vivir o mal vivir, pues tenían que compatibilizar su profesión con la de barbero, cocinero, sacristán, etcétera, etcétera. Esta frase proviene de un escritor que se llama Benito Pérez Galdós, que en uno de sus libros, que se llama... Bueno, dice que un maestro con 7 hijos tuvo que irse a robar cebollas al campo para alimentarlo, y lo tuvieron que llevar a la cárcel. De todas formas, los navarros, tanto los ayuntamientos como las personas, pues han sido correctos y generosos con el profesorado, y de bien nacidos es ser bien agradecido. Hay ayuntamientos que han compensado a los maestros con casas y con dinero extra, y también las personas les daban, digamos, obsequios producto de la matanza y de la huerta. ¿Quién lo llevaba? Una morcilla, el lomo, incluso a un pernil. A propósito del pernil, ahora que os voy a contar, el Ángel ya lo sabe. Ya conocéis a José Antonio Erce, ¿verdad? Que es una bella persona, tiene un genio como la gaseosa. El Angelito dice que es como los borretes, pero que después se desinfla. Y cuando me enfado a las cartas con él, se levanta y me dice: si no fuese por tu padre el Emilio, por los perniles que subía a Pamplona, no hubieras sacado la carrera en tu puta vida. Bueno, pero la verdad es que en aquella época al maestro se le tenía consideración y respeto. ¿Pasamos? Ya. No, la pasada. No. A ver, otra. Esta. Así, no, esta. La letra con sangre entra. Bueno, muchos maestros en aquella época confundían la autoridad con el autoritarismo, y la severidad era parte de sus castigos, que eran humillantes para los alumnos, ¿verdad? Este sistema pues obligó a muchos maestros a coger
técnicas pedagógicas propias de hace 2 siglos, como es el canturreo y la memoria, ¿eh? Se canturreaba y se aprendía de memoria los ríos, los montes, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que si no lo sabías, pues te propinaban un buen castigo, ¿verdad? Quien no recuerda el gancho y la regla de doña Margarita. A ver, por favor, los de atrás, un poco de educación, ¿vale? ¿Eh? Bueno, yo sigo, ¿verdad? Vale. Bueno, vamos a pasar, que si no... Bueno, al maestro y a la maestra reverencia y aprovecha su experiencia. Bueno, los padres en aquella época delegaban la educación a sus hijos. Pues el maestro era no un amigo, era un orientador, un consejero. La frase de muchos padres que iban a la escuela y le decía al maestro: aquí te traigo un asno para que me lo convierta en un hombre, pues era una cosa normal en aquella época. De todas formas, también os quiero decir que la educación en este momento corresponde a los padres, que los maestros, las maestras y la sociedad en general educan, pero de una manera subsidiaria y complementaria a los padres. Y los abuelos, como abuelos, estamos no para educar, sino para gozar de los alumnos, de los nietos. A la Estrella, que me verá por ahí, le digo que a la Macarena, pues no la tiene que malcriar cuando estén sus padres. Cuando se van a sus padres, bien de chucherías y huevos Kinder o como se llamen, ¿eh? Bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Este es un refrán que no sé explicaros de dónde viene, porque esto es, por decir así, una obviedad. A ver, cualquier profesión, el entrenador, el gestor, el zapatero, el peluquero, todo el mundo tiene su método. Por eso que en este sentido, pues no hay mucho que explicar, pero sí me ha permitido, cuando hice las entrevistas a esos 80 maestros y maestras, les preguntaba: bueno, ¿cuál es tu método de trabajo? Y alguno me decía: pues mira, el mío, yo me considero un pulidor de estrella. Este es un maestro, don Cándido Sáez de Vicuña, de Lodosa. Otro me decía: yo soy un depósito de agua. Otro: yo soy un mago. Claro, yo les expliqué que me dijeran qué significaba esto del depósito de agua, por ejemplo. Y este maestro, que era un maestro trabajador, no significa buen maestro, sino maestro trabajador, pues lo que me decía es que él se consideraba un depósito pues lleno de agua, que al agua le llamaba la ciencia, y leía libros, se cultivaba, iba a congresos, se reciclaba constantemente para que su depósito esté lleno. Y yo le explicaba: ¿pero cuál es el método? Y dice: pues muy fácil, yo considero a los alumnos como vasos vacíos y cojo un pozal y los lanzo a la clase y ahí hasta que se llenen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este maestro? Que el 80% de los alumnos aprendían la lección perfectamente, pero hay un 20% que son los discapacitados o los de trastornos de aprendizaje, que no les llegaba ni una gota de agua, y eran el otro 10% los de altas capacidades o superdotados, que tampoco se enteraban. Es decir, imaginaos que este maestro estaba enseñando la división. Pues claro, la división sería para el 80%, pero estos estarían en la suma y en la resta, y estos últimos en las raíces cuadradas, ¿eh? Entonces, claro, unos se aburrían y otros no se enteraban. Sin embargo, don Cándido, me dijo que él era un pulidor de estrellas, porque para él la clase la consideraba el firmamento. En el firmamento tengo estrellas, que son los alumnos, ¿verdad? Grandes, pequeñas, medianas. Mi misión es sacarle brillos, que brillen
para que cada una se sienta la estrella más importante de la clase. Pero ojo, me decía, también les doy estrategias, métodos, técnicas, para que el día de mañana aprendan a aprender, para que el día de mañana sean personas autónomas, libres y felices. Un maestro, ojo, de 10, porque potenciaba a los alumnos a través del refuerzo positivo, les potenciaba la autoestima. O sea, pues me refiero que este es la frase de cada maestrillo, tiene su libro. Bien, hay un tema aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues el chocolate. Seguimos, pues. Edificios escolares, os quiero decir que había 3 edificios durante estos 200 años. Las escuelas municipales, porque dependían de los ayuntamientos, las nacionales, que las puso el general Primo de Rivera, y los colegios, que son ya en la época de la democracia, ¿verdad? En las escuelas del siglo XIX y parte del XX, pues según los congresos de los maestros que hacían, eran como cuadras. Yo describo cantidad de escuelas, pues que eran el último bono del pueblo. Por ejemplo, en el libro primero, una profesora de cadeta denunció al marqués porque no tenía váter y la clase estaba sin cemento. Doña Casimira Sánchez Izquierdo, que era oriunda de Cadeta. Bueno, en resumida cuenta, que la Diputación también aquí actuó, mandó una encuesta, un cuestionario a todos los pueblos de Navarra para que dijesen cómo estaban los edificios escolares, con tal de ir construyendo escuelas. Y bueno, ya veis que el 80% estaban en malas condiciones. Todo esto está en el libro. Las zonas de Tudela y Tafalla eran las que estaban en mejores condiciones. Las de hoy las peores. Bueno, y en Navarra había 535 edificios. Aquí las escuelas estaban en el ayuntamiento. Bien, pasamos. Quiero deciros que los edificios escolares en Navarra tuvo suerte porque uno los hizo el ayuntamiento, pero también tuvieron la suerte de benefactores o clases o personas particulares que donaron, sobre todo indianos que venían de las Américas y eran oriundos del pueblo, que se enriquecieron en aquella época. Por ejemplo, esto era la primera escuela así graduada, que son las escuelas de San Francisco en 1905. Pasa. Esta la hizo el Primo de Rivera, que es las escuelas nacionales de Buñuel. Esta la hizo en Unzué los hermanos Arizu, que emigraron en el siglo XIX a Argentina, se enriquecieron y donaron una escuela muy bonita con el interior de las aulas, que había materiales de primera categoría. Esta, las monjas de Pitilla, que aquí va Juana, no está Juana por ahí. Allá, Juana. ¿Sabes quién es Juana? Ya me dicen que está el chocolate. Pues colorín colorado, bueno, pasa. No. Bueno, ahora sí, escuchadme. Os va a pedir un favor, vamos a despedir. Mira. Oye, vamos a despedir ya con la siguiente frase. Abre. Más, para atrás. A todos los maestros y maestras de ayer, de hoy y de siempre, vamos todos nosotros a darle las gracias por enseñarnos a sumar emociones y aventuras, por enseñarnos a restar importancia a las diferencias, por enseñarnos a multiplicar ilusiones y sueños, y por enseñarnos a dividir para compartir. Muchas gracias a todos y todas, y recordad que el chocolate es antidepresivo y aumenta el apetito visual.